Bueno, a ver si... Buenos días a todos y a todas, no me dejáis acabar. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la acogida que habéis dado a estas jornadas que hemos organizado. Agradeceros también vuestra asistencia y también agradecer a la Procuradora el uso de estas instalaciones que nos parecían el marco mejorable para poder realizarlas, ¿no?, en el mismo. Estas jornadas son una iniciativa de la Unión Comarcal de Oviedo a través de la Secretaría de Formación Sindical. En nuestro plan de trabajo teníamos claro, bastante claro, que queríamos realizar unas jornadas de formación sindical. No teníamos tan claro el contenido que le íbamos a dar, pero lo que sí que tuvimos muy claro desde el primer momento era el nombre que le íbamos a dar. Estas jornadas, como sabéis, llevan el nombre de Miguel Iglesias Ballina. Miguel Iglesias Ballina fue compañero y amigo de todos los que estamos aquí, más de unos que de otros. En esta Unión Comarcal fue durante 15 años secretario general. Fue una pieza muy importante para el desarrollo y decisiones que se tomaron en esta comarca durante esos años y además fue el motor de esta Unión Comarcal de Oviedo. Por eso, como os decía, nos parecía un honor para nosotros denominar las jornadas Miguel Iglesias Ballina y una especie de homenaje inmaterial que le queríamos hacer desde aquí. Dicho esto, deciros que aunque todo esto lo teníamos muy claro, al final consideramos que era fundamental que estas jornadas trataran sobre la economía, nuestra situación en la comarca en estos momentos, la destrucción de empleo, sobre la formación, una pieza clave para poder salir adelante, pero también considerábamos importante abarcar otros temas como son los nuevos yacimientos de empleo, las políticas de desarrollo que desde comisiones obreras o desde el Principado de Asturias, ¿no?, se van a tomar frente a estos temas y también un poco el tema de la negociación colectiva que en unos meses va a afectar a tantos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Estas jornadas también quiero recalcar que hemos contado con la colaboración de la Fundación Juan Muñiz Apico, de la Fundación Foren Asturias y también de Atlantis. Os hemos entregado un material que muchos de vosotros nos comentabais que ya teníais, porque efectivamente ese material no es nuevo. Hemos ido sacando un poco a la luz materiales que teníamos en nuestra organización y les queríamos dar circulación. Creo que es un material que para nada está desfasado y que hoy en día todavía pues, podemos darle mucha utilidad. Desde esta Secretaría de Formación Sindical consideramos que la formación es un elemento fundamental y muy importante para que pueda servirnos como herramienta de trabajo a los cuadros sindicales, a los miembros de los comités, para que podamos satisfacer y dar respuesta, ¿no?, a las demandas de los trabajadores y, lógicamente, para que podamos anteponernos a todos los cambios que han venido y que todavía nos quedarán por venir, ¿no?, en estos momentos. Estas jornadas esperamos que sean una continuidad de muchas que queremos seguir organizando y espero que sean de utilidad para todos vosotros. Queríamos darle una forma de debate, de coloquio, porque entendemos que de esa manera nos vamos a enriquecer no solo sindicalmente, sino también personalmente a través de las experiencias compartidas por todos. Y sin más, voy a dar paso a la Procuradora y reitero las gracias por estar hoy aquí. Muy buenos días a todas y a todos. Patricia, Antonio. Es para nosotros una satisfacción recibiros de nuevo en esta casa. No es la primera vez que celebráis aquí vuestras jornadas.
Y la jornada que hacéis hoy tiene, desde mi punto de vista, un doble valor, ¿no? Por una parte, colocar sobre la mesa las exigencias del empleo y de la formación para el empleo, lógicamente, una obligación básica de cualquier sindicato, y por otra, también reivindicar el valor del activismo social como tarea de la sociedad y de las centrales sindicales, que deben alentar y organizar en momentos tan especiales como los que atravesamos hoy en día. Ambos elementos, empleo y movilización social, movilización sindical en este caso, pasan por malos momentos en esta crisis, que es un ataque en la que se realiza un ataque frontal a los derechos sociales, al estado de bienestar y a lo que se ha conseguido a lo largo de muchas décadas de lucha social y sindical. Que un sindicato como Comisiones Obreras busque espacios y tiempos para el debate, la reflexión y la revisión de sus propias estrategias es muy buena señal. Con más de 6 millones de parados en España, más de 100.000 en Asturias y unas cotas de desempleo juvenil alarmantes, la labor sindical es más necesaria que nunca. Nuestra Defensoría ha procurado durante estos años ser altavoz de las cuestiones que plantean los movimientos sociales del Principado de Asturias y también los sindicales. Hasta aquí han llegado las quejas y las preocupaciones, entre otros, de las federaciones sindicales de pensionistas de Asturias, otro de los sectores machacados por la crisis, de los afectados por los desahucios, de las organizaciones que trabajan en defensa de la sanidad y educación públicas, y también el clamor de familias sin empleo, sin esperanza y sin prestaciones. El movimiento sindical asturiano, con su larga trayectoria y experiencia en la lucha por los derechos de los trabajadores, debe seguir dando el do de pecho y estar colocado en la primera fila de las reivindicaciones. Es hora de aportar soluciones y alternativas, de negociar, de presionar, de estar en sintonía con una ciudadanía que necesita poder creer que aún hay instituciones dispuestas a dar la cara, a no dejarse avasallar y a renovarse a sí mismas para estar a la altura de las nuevas realidades sociales y los acontecimientos que nos esperan en el futuro. Deseo que esta jornada, que lleva el nombre de Miguel Iglesias Ballina, un gran dirigente sindical, un luchador constante por los derechos de los trabajadores, tristemente fallecido el año pasado, sea un paso más en esa dirección del compromiso que habéis adquirido hace muchos años y que mantenéis vivo. Que tengáis muy buena jornada, nada más, y muchas gracias. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Si en algún momento me falla la voz es porque la tengo averiada. La verdad que ando con el instrumento un poco tocado, habrá que afinarlo. En primer lugar, como no solo porque corresponda, sino porque es grato, en una jornada como esta, pues trasladaros un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva de las Comisiones Obreras de Asturias. Agradecer a la Unión Comarcal de Oviedo la idea de la propia jornada, pero sobre todo la idea de referenciarla a modo de reconocimiento y de homenaje a un compañero nuestro que, como Miguel Iglesias Ballina, pues dejó una huella muy fuerte en el sindicato, ¿no? Porque tenía una gran capacidad sindical y una gran humanidad, y sin cabeza y sin corazón no se puede ser un buen dirigente sindical. Dicho esto, yo me voy a centrar en esta modo de presentación, porque hay veces, y viendo que quienes estáis aquí, bueno, saludar a quien nos acompaña también, el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Manuel Orbiz, y Javier López, secretario, que aunque lo presentó la compañera, de Formación para el Empleo y Formación Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, además de otros miembros de la dirección del sindicato en Asturias, como Emilia, Mapi, Nebot y otra cuanta gente que estáis por aquí, ¿no? Decía, yo voy a centrarme más en lo que me parece que es más importante y de manera esquemática, sobre todo en temas de cómo estamos en Asturias,
en este momento. Ayer algo poníamos en común, aunque fuera de manera así a vuela pluma, porque la idea de la reunión era otra, en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno y a la sazón secretario general del Partido Socialista en Asturias y también con el secretario general del Partido Socialista en el país, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, porque esa parte tenía otro fin, que era presentar fundamentalmente una iniciativa que ha tenido el Partido Socialista en relación con el llamado Pacto de Estado político y social, que el Gobierno ayer rechazó en la reunión que se mantuvo con las organizaciones sindicales, y a su vez nosotros también trasladarle cuáles eran los planteamientos de las dos confederaciones sindicales de comisiones de UGT que se llevaban ayer a esa reunión también, y poner en valor, porque yo creo que es un elemento en el que tenemos que empezar a machacar de manera recurrente lo que hace el sindicato. Y el sindicato en Asturias ha llegado a un acuerdo social, un pacto social, que no es un bálsamo que va a arreglar todos los problemas que está generando la crisis y las políticas de ajuste y de recorte del Gobierno, pero sí contempla medidas importantes, digamos, que pueden aliviar en parte esa situación en términos de empleo, en términos de protección a las personas, en términos de inversión con pocos recursos. Y también aprovechamos la reunión, lógicamente, para pegar de nuevo un empujón al presidente del Gobierno asturiano, ¿no? En el sentido de que ese acuerdo, que es verdad que está firmado recientemente, se firmó el día 9 de febrero, camina con una lentitud excesiva, ¿no? Y para hacer también reproches, aunque es cierto que en el trazo grueso las políticas que se están desarrollando en Asturias desde el Gobierno, digamos, de mayoría del Partido Socialista, digamos, y con el apoyo desde Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia, a veces, sobre todo en esta pata, con elementos contradictorios, como hemos visto, pues con el tema del Consejo Económico y Social, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo de referencia, él reprocha que no se puede continuar amparándose en decretos que devienen del Gobierno para aplicar ciertas políticas de recorte en el sector público que pueden ser, digamos, sorteadas de otra manera en Asturias, siendo conscientes de que no tiene que ver lo que está haciendo en Asturias con lo que está haciendo en Madrid. Esto, vamos, no vale, a veces nos ciegan las filias y las fobias y tiene que imperar la luz y la razón razonable, pienso yo, ¿no? En fin. Y también, pues, insisto, aunque salte de una cosa para otra, y hasta un punto me puedo reiterar eso, para poner en valor un acuerdo que invito a cualquiera, y en esto no tiene que ver con el grandonismo que dicen que nos caracteriza a los asturianos y a las asturianas, a que lo contraste con cualquier otro acuerdo de concertación social que exista en este momento en cualquier comunidad autónoma del país. Porque lo hay en Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista y Izquierda Unida, pero es un acuerdo de declaración de intenciones sin soporte económico detrás de cada una de las medidas que en el mismo se contemplan. O lo hay con la derecha, en Castilla y León, pero también es un acuerdo pequeñito, y lo mismo es, habrá que impulsar, se favorecerá, hay que. En este lo que nos vamos a tener que pelear, y por eso utilizar el término de empujar, es para que algunas de esas medidas se cumplan, ¿no? Tanto por la acción del Gobierno, que no se puedan parar en argumentos de carácter, digamos, administrativo, como tampoco se puede amparar en situaciones que pueda, digamos, devenir de la relación ingresos-gastos dentro del presupuesto de la comunidad autónoma, que se puede tener sus alteraciones, y si así es, nos ponemos de acuerdo, hablamos y vemos qué hay que priorizar, porque para nosotros ahora mismo la prioridad son las personas, y todas aquellas medidas que van en favor de que más gente, la mayor gente posible en Asturias, digamos, pueda tener o bien un empleo o pueda tener una prestación en esa renta básica que tenemos en Asturias. Por cierto, una renta básica que hoy forma parte, o es una de las propuestas que ayer llevaban en la maleta Comisiones Obreras y UGT al encuentro con el presidente del Gobierno de la Nación, como un sistema implantado en el conjunto del país, y que fue una iniciativa del sindicato, que logramos sacar adelante con Izquierda Unida en la época del Gobierno anterior, PSOE Izquierda Unida, y que supuso establecer una renta básica como derecho subjetivo, cuestión por lo que hoy se está peleando por implantarla en el conjunto del Estado, dado que existe, si la memoria me falla, en 3 o 4 comunidades autónomas, un País Vasco, Madrid y alguna más, y además con una configuración diferente a la que hay en Asturias. Por tanto, esas cosas las tenemos que poner en valor,
Pues el sindicato hace muchas cosas. El sindicato con ese acuerdo, y a veces es lo que nos machacamos, venimos en esta etapa, previa al 1 de mayo, hicimos 8 asambleas, 2 reuniones con órganos de dirección ampliados de estructura del sindicato. Ayer estábamos en otra de pensionistas que estaba Carlos Bravo, otro compañero de la dirección confederal, hablando del tema de pensiones. Y solemos tender mucho a machacarnos, más en lo que no llegamos, en las insuficiencias o lo que hacemos mal, y trabajamos poco, no solo en el debate interno, sino hacia afuera, cosas que hacemos bien y que tienen utilidad. A veces, a lo mejor también porque las vendemos mal, ¿no? O sea, por ejemplo, si dijéramos que hay un acuerdo social, que con lo que las partidas que tiene contempladas en el acuerdo, y después hay otras partidas que están fuera del acuerdo, que tienen que ver también, por ejemplo, con los planes locales de empleo, alguna partida que se consiguió a mayores en la negociación presupuestaria, o en el plan de empleo joven, que permitiría, puesto a tope, es decir, si es puesto en marcha y puesta a disposición el conjunto de los recursos económicos que hay para esas partidas, pues se pueden crear 2.800 empleos al año, entre el uno y el otro. Pues no es moco de pavo, ¿verdad? Cuando hay 122.700 personas en desempleo y cuando casi 48.000 no cobran ningún tipo de prestación. Si decimos que hay un salario social que tiene problemas de gestión, que tiene grandes retrasos en la gestión, digamos, de las ayudas, de las aportaciones que en el mismo se corresponden, pero que cubra 18.000 personas, hombre, pues si no lo hubiera sería peor, ¿verdad? Y yo no quiero caer en el discurso del consuelo del tonto, pero es cierto que tenemos cosas que no hay en otros sitios, y no lo digo, insisto, una vez más, en otros hay otras cosas, pues de ningún grandonismo, pues que es importante. Que tenemos un acuerdo que tiene una dotación de 2.400 millones de euros a 3 años, con recursos para inversión, con recursos para el estímulo de la actividad productiva, para el estímulo de la contratación, con un plan de empleo joven, como dije, con programas locales de empleo, y con políticas como el salario social, que tiene una dotación pues, de 45 millones de euros año y que posiblemente este año no será raro que se pasara de los 50. Y sin embargo, se van a gastar. O en dependencia. Hay, si no me falla la memoria, 40 millones de euros año en dotación dentro de lo que es el acuerdo. Más allá de las políticas económicas que está haciendo el Partido Popular. Por tanto, y esto es un escenario que no me paro de describir, de efecto a las políticas del gobierno Mariano Rajoy, pues demoledor. Demoledor en el conjunto del país, con 6,2 millones de desempleados y desempleadas, pero demoledor también en Asturias. Asturias empezamos la crisis de manera más suave, ya nos pasó en la industrial de los años 80, nos pasó en la del 92-93 y resulta que luego vamos avanzando a converger en lo negativo con la media del país. Hoy estamos a menos de 2 puntos de tener de igualar la tasa de desempleo que existe en el país. O sea, y con este camino, viendo el cuadro económico que hizo el Gobierno hasta el 2016, pues probablemente lleguemos a tener una tasa de desempleo en los mismos parámetros que la hay en la media nacional. Luego, tenemos una afectación especial y propia, como puede pasar en otro sentido, en otras comunidades autónomas, pues en elementos y sectores tan sensibles como que pues hay una clara idea del Gobierno por acabar prácticamente con la minería del carbón en Asturias. Tenemos que resolver el problema del sector naval, no solo lo que tiene que ver con la devolución de las ayudas, sino con ponerlo en un régimen de competencia normal con otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Tenemos problemas por la ausencia de una política industrial de este Gobierno. Tenemos problemas por una ausencia de una política energética. No hay un plan energético nacional. Y eso tiene que ver con problemas de la tarifa, tiene que ver con muchas cosas que yo ahora no me voy a parar a detallar. Y tenemos un problema serio con las infraestructuras de comunicación, con lo que es, sobre todo la variante Pajares, quizás la autovía del Cantábrico, aunque le faltan tramos por rematar y por culminar, pero sobre todo con la variante Pajares, serios problemas. Y aquí podemos decir lo que se diga, los discursos lo aguantan todo, pero las licitaciones en el Boletín Oficial del Estado ahí cantan, y Asturias está siendo claramente discriminada a la hora de licitar obras públicas tan importantes como esta. Por tanto, de ahí que por esta, digamos, especial afectación de las políticas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy estemos planteando el ir a una movilización de carácter general en Asturias antes del verano. Ese es nuestro objetivo. Esperemos que nada lo trunque, pero estamos en esa lógica. De hecho, ya lo tenemos muy hablado, no solo porque lo hayamos publicitado desde las tarimas del 1 de mayo o de otros actos de movilización, y en esa lógica estamos empezando a trabajar. No me paro
a todos los efectos que tienen que ver con nuestro sector industrial, con la caída de la actividad industrial. Hoy funciona solamente en este país algo las exportaciones, es lo único que está vendiendo el gobierno permanentemente. La lógica de la exportación, pero con eso solo no basta. Con eso solo no basta y, por tanto, estamos en esa disposición de movilizar. Ayer alguien nos hacía esta pregunta en la rueda de prensa posterior a esta reunión a la que antes hacía referencia. No lo explicábamos nosotros igual que el OGT. Aunque como nosotros lo explicamos primero, el OGT no le quedó más remedio que luego entrar en cierta medida a explicarlo así también. Es decir, nosotros tenemos claro que el foco gordo de una movilización en Asturias lo sería contra, digamos, por defender Asturias de las consecuencias que para Asturias se están derivando, se pueden derivar por la aplicación de las políticas de recorte y ajuste del gobierno de Mariano Rajoy. Pero también, y no con una linterna, por decirlo con un grafismo, también para empujar, porque si no, no se entendería, al gobierno en Asturias de cara a que cumpla con sus compromisos porque la propia situación lo demanda y lo exige. Si la política tiene unos hábitos demasiado pautados de funcionar, habrá que cambiar. Pero no podemos estar esperando a que un programa de empleo empiece a funcionar el mes de octubre del año 2013, y porque no quiero ser malo, pero venimos de una experiencia, no nacimos ayer, y sabemos cómo se juega a veces con algunas cosas cuando en la caja hay poco dinero. Y somos conscientes de que en la caja hay poco dinero. Pero entonces hablemos claro, establezcamos prioridades, y trabajemos, lógicamente, para que esas prioridades atiendan lo que es fundamental en este momento, que son la situación de las personas, ¿no? Bien, termino con una parte de lo de ayer, me refiero a la reunión del Gobierno, que quizás Javier esté más al cabo que yo. Hay una idea, en primer lugar, dejar claro una cosa, ¿no? Porque tenemos un problema serio con los medios de comunicación, ¿no? Yo leía y escuchaba a muchos tertulianos cuando el Partido Socialista hizo la propuesta de Pacto de Estado hace 4 días, para ser riguroso, ya están los mamporreros de los sindicatos detrás de la propuesta del Partido Socialista. Y es verdad que a veces, quizás por falta de información, hay gente nuestra que se lo acaba creyendo cuando lo oye, ¿no? Hombre, pues simplemente recordar que quien formuló en primera instancia, y no es un problema de ser primero, por eso de segundo, por eso de más o menos, la idea de un pacto de Estado fue este sindicato ya en el año 2008. En el año 2008, con documento de propuestas elaborado. Se rehizo no sé cuántas veces. El último se presentó antes de este, si no me falla la memoria, en diciembre del año pasado, del año 2012, con una carta que se dirigió directamente al presidente del Gobierno de la Nación. Es decir, hacemos los deberes. El sindicato hace cosas. Ahora, reconozco, y no es este quizás el marco para abundar en esto, es una presentación, que tenemos que mejorar la distancia. Algo no hacemos bien, que nos damos cuenta en este tipo de reuniones, a la hora de intervenir los hombres y mujeres que en ellas estáis presentes, que o no llega la información, o llegan demasiado, o se procesa mal, o es tan compleja que no se entiende, pero hay un déficit objetivo de conocimiento en muchos hombres y mujeres que representan al sindicato de lo que está haciendo el sindicato. Y eso dificulta, lógicamente, el trasladar luego en positivo a la gente que el sindicato no solo está, que también para articular movilización social, sino que está negociando, que acuerda y que avanza en cosas, ¿no? Tenemos una negociación colectiva hecha polvo, fruto de las prerrogativas que se contemplan en la reforma laboral. Se está buscando un espacio, sobre todo para aquellos convenios que por aplicación de la reforma laboral entrarían en el régimen de ultraactividad a partir del 7 de julio. Esto no es una cuestión menor, un plazo, una prórroga con la CEO de CEPIME, pero eso puede tener dificultades. A fecha de hoy las está teniendo, no sé si la acabará viendo o no la acabará viendo, pero en todo caso la negociación colectiva con prórroga y sin prórroga la tenemos que pelear. Y aquí tenemos 30 y tantos convenios de empresas de más de 250 trabajadores que pueden caer en ese régimen de ultraactividad a partir del 7 de julio. Es verdad que algunos los tenemos medio muertos, y ahí sería menos y en otros tenemos posiciones muy débiles, pero tenemos alguno potente, como es, por ejemplo, el de construcción, encima de la mesa. Y en relación con esto, si no hay una solución, y aunque la haya, pues más que probablemente, y en el marco de una jornada europea previa al Consejo Europeo del 26-27 de junio, si no me falla la memoria, o 27-28, va a haber un proceso de movilización en el conjunto de Europa, también, lógicamente, en este país, en Asturias, con diferentes movilizaciones que faltan por definir, pero que van a tener probablemente una culminación con manifestaciones generales el 16, en torno al 16
de junio, defensa del empleo, en defensa de la protección de las personas, en defensa de otras políticas frente a la situación, digamos, económica y social. Y ya se están levantando voces también en Europa de esa necesidad de compaginar políticas de reactivación de la economía con políticas, digamos, de ajuste. Y ahí también se encorsetaría la situación de la negociación colectiva, porque es verdad que la capacidad de responder, aunque se está haciendo de manera sectorial en algunos ámbitos del país, en lo que tiene que ver con la negociación colectiva no es fácil. Tenemos dificultades, no en todos los sectores ni en todas las empresas, pero sí en algunos sectores y empresas. Ayer, esquemáticamente, el Gobierno no está por un pacto político y social por el empleo, lo dejo claro. El Gobierno no está por reformar, por corregir la reforma laboral. Unos le pedimos que la revierta la representación de los trabajadores, otros le piden que la empeore la representación de los empresarios y la Comisión Europea, y ese es un tema, ojito, de las posibles, digamos, recortes de futuro, las que tengan que ver con pensiones, las que tengan que ver con la reforma laboral, y las que tengan que ver con los impuestos, más que probablemente. No está dispuesto tampoco a un pacto global de carácter social y sí está dispuesto a reabrir el diálogo social en algunas materias determinadas, que tienen que ver fundamentalmente con el empleo, con la protección social, con la formación para el empleo y con la seguridad social. Con la seguridad social se está abriendo un escenario. Nosotros teníamos un acuerdo, o sea que yo siempre recuerde que nosotros desde Comisión de Asturias no lo votamos a favor en el Consejo Confederal, pero lo votó por amplia mayoría el Consejo Confederal y forma parte también de lo que este sindicato en Asturias es suyo. Dicho esto, ese acuerdo ya fue vulnerado por parte del Gobierno de la Nación en 3 aspectos. Reformó, antes de poner en marcha en enero de este año, lo que tiene que ver con la jubilación anticipada, con la jubilación parcial y con el subsidio de desempleo para los mayores de 55 años. Por tanto, es un gobierno en ese plano que tiene una credibilidad poco creíble. Y ahora pretende también, ese acuerdo contemplaba trabajar un elemento que se llama, ahora es la época de los eufemismos, ¿no?, para disimular lo grueso de las palabras cuando son con las que se entiende mejor, que es el factor de sostenibilidad. Que nuestro acuerdo, y si no Javier luego lo podrá corregir, estaba contemplado en el que se empezara a tratar ese asunto en el 2025 para poder aplicarlo a partir del 2027 con revisiones cada 5 años en su funcionamiento. Esa es una idea de que, como hay una mayor expectativa de vida, establecer, digamos, parámetros o elementos que contemplen esa idea de cara a tener sujeto a la pensión. En definitiva, acercar más la cotización real a la pensión real, pero con una idea de que la pensión media pueda ser más baja en función de reparto. Eso hay un grupo de expertos que está trabajando ahora mismo, nombrados por el Gobierno. Tenemos gente ahí, y dará lo que dé, pero bueno, esto lo digo como una cosa a la que tenemos que estar atentos porque va a tener posiblemente un objeto de debate en el tiempo cercano y además porque lo que pretende el Gobierno también es empezar a aplicarlo a partir del año 2014, a diferencia de lo que estaba en el acuerdo del año 2011. Bien, el sindicato apuesta por estar en cualquier escenario donde su presencia y capacidad de negociación pueda aligerar cuestiones. Estuvo trabajando en los temas que tienen que ver con la jubilación anticipada y la jubilación parcial. No dieron para un acuerdo, pero sí dieron para que fuera menos malo de lo que el Gobierno pretendía en origen, pero es verdad que estas cosas cuesta mucho venderlas, cuesta mucho explicarlas. La teoría del mal menor cuesta mucho explicarla, pero hay que explicarla. Con esa lógica se abre este escenario de negociación en estos planos de diálogo social que antes planteaba, empleo, protección social, importantísimo, en el momento que la protección social cae. Hoy solo 60 de cada 100 personas que están en el desempleo en Asturias cobran algún tipo de prestación por desempleo. En el país 63 de cada 100.
y mucha gente sin ningún tipo de prestación, y por tanto el sindicato ahí tiene que entrar. Formación para el empleo, que son elementos importantes, no son los principales prioridades, y pues todo lo que tiene que ver sobre todo con seguridad social, donde vamos a estar salvo que nos echen. Y si nos intentaran echar, pelearemos para que no nos intenten echar, para que no nos echen, en el marco del Pacto de Toledo, porque si se carga y quiebra el Pacto de Toledo, cosa que pudiera acontecer, pues tendríamos problemas serios. Daría para mucho más, todo esto, para mucho más, alguna cosa entrará Javier, seguro, en su intervención posterior, pero simplemente termino con una idea, con dos cuestiones, ¿no? Una, que nos hagamos eco de que es muy importante que proyectemos, que superemos a veces esa rabia, esa frustración, quizás por impotencia de lo que nos están atropellando, y que seamos capaces de vender bien y proyectar bien lo que hace el sindicato, porque esto, que no suene ni a grandonismo ni a nada extraño, hoy esta organización sindical, junto con la Unión General de Trabajadores y algunas fuerzas de la izquierda política, somos la última frontera que tiene este país. Somos la última frontera que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y si nos doblan, lo vamos a pasar más mal de lo que lo estamos pasando, ¿no? Y terminar reiterando, una vez no encuentra la palabra, no porque suene bien, ¿no?, sino la palabra dice, reiterando el agradecimiento a la Unión Comarcal de Oviedo por tener una iniciativa. Aquí está, se me olvidó antes, Marisol. Marisol es la compañera de Miguel, que lo está pasando fatal. Está aquí porque sabe que tiene que estar, y está aquí porque quiere estar, pero lo está pasando fatal, y no me extraña porque tenía un compañero que era un gran hombre. Nada más y muchas gracias. Bueno, antes de nada, comentaros que las jornadas van a ser grabadas, la parte de la ponencia, y un poco me uno a lo que dice Pino en el sentido de agradecer a Marisol toda la colaboración que nos ha dado en estas jornadas, y queríamos darle un detalle. Así que, Marisol. También. ¿Tuviste esa iniciativa? ¿La tuviste?